Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Línea Política, para analizar con detalle, profundidad, acontecimientos ocurridos en la vida política del país y comprender de esta manera, de modo más claro, el presente nacional. Esta es una producción de la Coordinadora Republicana, la cual se transmite a través de sus redes sociales y especialmente por el canal CRTV de YouTube. Además, se transmite por Vez Cable, por Vez TV de Vez Cable, por VHTV de Cable Más, por el portal La Abeja y por Conectados TV. Soy Ángel Delgado y conjuntamente con Enrique Valderrama vamos a desarrollar el punto acordado para la presente sesión. ¿Cuál es este punto? ¿Cuál es el aspecto? ¿Cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy, Enrique? Muy buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todos los que siguen semana a semana en Línea Política. En un análisis más allá de la coyuntura, el día de hoy vamos a fijarnos en un asunto muy importante y fundamental para la vida de la patria, por lo menos de los últimos años. Es bien sabido que tras procesos autoritarios a lo largo y ancho del mundo, no solamente ocurrido en el Perú, se han dado regímenes de transición que han logrado de una u otra manera inaugurar un ciclo democrático y de mayores libertades. El día de hoy lo que planteamos es analizar la transición paniagüista, lo que ocurrió tras la caída del régimen autoritario de Alberto Fujimori, que se supone que iba a sentar las bases para el fortalecimiento democrático del futuro. Los propósitos de esta transición se cumplieron. La aplicación del gobierno mismo, muy corto por cierto, de Paniagua, fue el mejor con miras a construir este nuevo escenario democrático, ¿o no? Creo que es un punto importante para empezar a discutir, y creo que un modo de abordar este tema es empezar señalando la última etapa del gobierno de Alberto Fujimori, lógicamente marcado por la crisis económica, la recesión, el tema del impacto de la crisis asiática, la falta de empleo y la acción política cada vez más trascendente de la movilización ciudadana y de además la sociedad civil a través del foro democrático. Esto termina, sin duda, expresándose en las elecciones que, creo yo, estuvieron amañadas, en las cuales Fujimori supuestamente se reeligió por segunda ocasión, iba a gobernar hasta el 2005 en principio, y luego la caída con el video. En este momento, en donde de una u otra manera la oposición, de diferentes colores partidarios, incluido el APRA por cierto, empujaron la salida de Fujimori del poder, ¿qué ocurre inmediatamente? ¿Cuáles son los matices que tuvo la conformación de este gobierno de transición para empezar el análisis? Sí, creo que hay que decir algo más, que es un tema no solamente del pasado, y el pasado debe ser interrogado de múltiples maneras para tener pues certezas al respecto. Pero en este punto, sobre todo en los últimos años, se ha abierto controversias, hemos escuchado opiniones de todo tipo, de las benéficas y positivas que sobre todo impregnaron los primeros momentos de la nueva etapa republicana, especialmente ya en el siglo XXI, hasta detractores que han surgido y que, por ejemplo, le acusan a Valentín Paniagua de haber liberado a terroristas y haber provocado una nueva situación como la que hemos vivido de frente. En fin, vamos a tratar de abordar este tema y efectivamente recordar que la salida de Fujimori, que por cierto se puso fuera de la ley cuando intentó reelegirse una vez más, al margen de lo que decía la Constitución que él había impulsado, que había procreado, que establecía solamente una reelección por 2 periodos, intentó ir a uno tercero, ¿no? Y para eso entonces se generó una amplia oposición de todas las fuerzas, de la izquierda, las fuerzas de la derecha democrática, por supuesto el partido aprista tuvo un rol muy importante, mucha gente independiente, demócratas de todo tipo, dieron origen al Foro Democrático, que fue una palanca y expresión de ese descontento, que por cierto ya el gobierno de Fujimori había perdido el ELAM, ya había quedado atrás la derrota a la guerrilla de Sendero Luminoso, a la violencia terrorista de entonces, vivíamos una crisis económica de proporciones, un default muy grande, y por cierto ya era insufrible, insoportable la pretensión de que se nos planteara un horizonte de más, pero lo mismo por un quinquenio más. Entonces se produjo una gran movilización social y eso implicó la caída de Fujimori. La caída de Fujimori evidentemente no dio lugar a que, como ahora,
el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente. No, se cortó con ese régimen, lo aceptaron los fujimoristas que tenían una presencia importante, hasta mayoritaria en el Congreso de la República, y se eligió a un personaje de mucha trayectoria, mucho brío político intelectual, como don Valentín Paniagua, maestro universitario, hombre público importante, vinculado a un partido minoritario en ese momento que era Acción Popular. Ya le tocó desarrollar por un periodo de 8 meses lo que se conoció como un régimen, un gobierno de transición. Los gobiernos de transición no son aquellos que hacen grandes cosas, sino lo que hacen es crear las bases para una etapa posterior. Y la más importante es llevar adelante un proceso electoral limpio, cosa que efectivamente se dio al cabo de su mandato, y se inició lo que todo el mundo reconoce como una etapa virtuosa en la vida política del país, un crecimiento económico sostenido, porque la democracia peruana asumió como activo del país la apertura económica que se había hecho en los tiempos de Fujimori, las reglas del mercado que se habían planteado ya con claridad en la Constitución del 93, y entonces se pudo remontar la crisis y tener un crecimiento sostenido que nos convirtió en un país de vanguardia en toda la región, en América Latina, ¿no? Un fenómeno que fue estudiado. Y del punto de vista democrático, y ahí donde viene el problema, se juzgó que lo positivo era que después de mucho tiempo en la historia nacional, un presidente democráticamente elegido le entregaba la posta a otro presidente elegido, y así por mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, si bien hubo voluntad de continuar las medidas económicas del fujimorismo, no nos atrevimos a cambiar la constitución de Fujimori, ni siquiera hacerle un cambio fundamental, sobre todo en la parte del régimen político. Es verdad que se hizo una reforma íntegra del sistema de la descentralización, que por cierto, la constitución del 93 en su modelo original era pues profundamente centralista, hay que decirlo así. Totalmente. El título decía lo contrario a lo que el contenido normativo, y por eso que el Parlamento Democrático elegido con posterioridad se abocó a trabajar un nuevo capítulo, el capítulo 12 de la Constitución del título cuarto, modificando íntegramente en su totalidad el régimen relativo a la descentralización, e impulsó no solamente las elecciones municipales como ya habían, sino las elecciones para constituir gobiernos regionales. En otro momento vamos a explicar eso, pero creo que lo importante decir es que se abrió un periodo democrático. Bueno, el problema está que en la última crisis, ¿no? Que arranca con Vizcarra, las vacancias de presidentes de la República, esta situación caótica que se ha armado, creo yo tiene mucho que ver con la textura presidencial, perdón, con la textura constitucional, porque los demócratas no hicimos los cambios, faltó perspectiva, se dejó las cosas como estaban. Fujimori había hecho una constitución en la parte política para mantenerse en el poder. Totalmente autoritario. Él quería permanecer en el poder el tiempo que pudiese, y entonces fue un régimen ultrapresidencialista de marcado carácter autoritario, que le daba al presidente posibilidad, por ejemplo, de cerrar el Parlamento, y cosas por el estilo. Cerrar el Parlamento y el presidente continuaba en el poder. Imagínate tú, ni siquiera es como la famosa muerte cruzada que hemos visto recientemente en Ecuador, donde la salida el presidente del se tiene que ir también. Se va con el Congreso. ¿Te das cuenta? En fin, por lo menos los pone a todos en la misma posición, pero eso que el presidente le diga hay nuevas elecciones congresales y yo me quedo, y yo sigo gobernando, es un poco extraño en el constitucionalismo mundial. Entonces yo sí creo que ahí había unas falencias, y es bueno que hagamos un análisis a fondo a fin de detectar cuáles fueron las fallas de ese periodo que comprometen la vigencia plena del régimen democrático el día de hoy. Yo creo importante señalar además que evocando estas transiciones democráticas a lo largo del mundo, creo que en el Perú ya estaba de una u otra manera tomando forma o avanzando una transición que se basaba, que además que tenía su propia constitución, la transición, digamos, ayista de la Asamblea Constituyente del año 78, la Constitución del 79, que justamente Fujimori de alguna u otra manera liquida, ciega, y que venía
de un acuerdo político entre la derecha, entre el APRA, entre las izquierdas agrupadas ahí también, que nacía de un acuerdo político, digamos, grande, que nacía de una u otra manera de un sistema de partidos. Viene Fujimori, clausura esa etapa, y de una u otra manera creo que la gran falla de la transición de Paniagua, que podemos extender, diría yo, hasta los primeros años de la vida democrática ya con Toledo, sí, es el no haber acometido la reforma de la Constitución del año 93, que incluso tuvo una comisión, la Comisión PIS, que pudo actualizar la Constitución del 79 para poder tener una Constitución moderna, nacida de un pacto, digamos, político mayor. No se quiso hacer así en el año 2002 con Toledo, digamos ya, pero parte del ímpetu de una transición que se quedó a medias desde mi punto de vista. Pero seguiremos profundizando la conversación sobre la transición de Paniagua, estos 8 o 9 meses que duró después de del corte comercial. Yeah. Muy buenas tardes, amigos y amigas que siguen semana a semana Línea Política. Estamos en la segunda parte de su programa, en esta producción de la Coordinadora Republicana, a la cual pedimos seguir en sus redes sociales, sobre todo en YouTube a través de su canal CRTV. Seguir la transmisión por VES TV de VES Cable, VHTV de Cable Más, el portal La Abeja y Conectados Televisión. Hemos estado conversando de la transición incompleta, por ponerle una etiqueta, del paniagüismo que vino luego de la derrota o la caída final de Fujimori en el poder, que dicho sea de paso no se realizó mediante elecciones, sino en un abandono de cargo luego de que se conociera la corrupción a través... Políticamente derrotado. Fue la movilización popular lo sacó en última instancia. Así es, más la corrupción evidenciada en los en los videos que presentó, me parece que Iberico, en septiembre todavía del 2000, del 2000 justamente. Y entra Paniagua a través de este acuerdo político, los vicepresidentes que estaban en el Perú, ambos, me parece que Tudela era uno y el segundo era Márquez, sí. Los dos abdicaron y evidentemente dieron paso a esta reconfiguración. Pero hay una cosa que es importante señalar y quiero consultártelo, porque tú has sido también de una u otra manera actor en aquellos años, sobre todo en el Foro Democrático, la parte de la pelea contra Fujimori. Hay la sensación muy, muy marcada, y creo que yo también percibo esto, de que hemos vivido en los últimos años, de una u otra manera, el dictado conceptual, político, entre comillas, moral, de un sector de la izquierda elitista limeña, criolla, a que algunos denominan los caviares, y que esta influencia que han tenido sobre el Estado, sobre las decisiones, sobre el debate público, se origina justamente en el gobierno de Valentín Paniagua, que dicho sea de paso, este mismo sector estaba en la lucha del día a día contra Fujimori. ¿Cómo se da ese traspaso? Efectivamente, mira tú, mantener el régimen constitucional con todo lo que, con el estilo que significaba, creo que fue un gran error político y todavía no terminamos de pagarlo, porque es la gran bandera que tienen las izquierdas radicales de todos sus matices para atacar al sistema democrático, no para afirmar una constitución democrática. Y por supuesto que le achacan a Fujimori el hecho que él hizo una constitución para perpetuarse en el poder, ¿no? Luego de un golpe de Estado. Además, el pedido de cambio constitucional fue planteado por una reforma que planteó el Poder Ejecutivo, que presidía Domingo García Belaúnde. Fue planteado por una sentencia del Tribunal Constitucional ante una demanda que hicimos un grupo de patriotas para que se declare la nulidad de este texto. Se dijo que eso le correspondía al Congreso y efectivamente el congresista PIS, al cual hay que recordar, planteó un proyecto de reforma cuyo capítulo económico fue consensuado con los empresarios y con la CONFE, con los sindicatos. O sea que aquí no hay nada de que hay que retroceder a una economía estatizada, dirigida, ni mucho menos, pero sí había que afirmar los elementos democráticos. En fin, eso es pasado. Pero el otro elemento que hay que conversar es que el gobierno de Paniagua prohijó, gestó un grupo político
que luego se afianzó y se generalizó, que fueron los caviares. El caviar aparece ahí tomando algunos cargos importantes de gobierno, se instala, se infiltra en esos tiempos. Recordar que el caviaraje había sido uno de los componentes de la lucha antidictatorial, que repito, entró a todos, pero ellos lograron entrar al núcleo del Estado aprovechando Paniagua y después Toledo. Toledo entra, no tenía, digamos, grandes técnicos a los cuales recurrir. Con Toledo es una consolidación. Y entonces los caviares que ya estaban instalados se consolidan efectivamente. ¿No? Y los caviares no solamente se han consolidado para tener un cargo, un puesto, que por supuesto le han sacado mucha ventaja, porque agarraron los temas de cooperación internacional y se metieron en las políticas de punta que le interesa al globalismo en la actualidad. Todas las políticas ecológicas, las políticas de género, las políticas de los derechos, en general, fueron manejadas por ellos casi en monopolio. Y a partir de la fuerza, con el correr de los años, independientemente de los gobiernos que hubo en la primera y en la segunda década del siglo XXI, el poder caviar se afianzó, hasta que con el señor Vizcarra se quita la careta y muestra su faz autoritaria, porque apoyándose en un inescrupuloso aventurero como fue Vizcarra, ellos le dieron el know-how, le dieron el software para llevar adelante un conjunto de políticas que hoy han puesto al Perú en una pendiente y casi en manos de lo que pudo ser el desastre que generó Ahora, es importante decir, para que la gente conozca, que el grupo que tú señalas, relacionado fundamentalmente a una izquierda marxista light, limeña, relacionada con la academia, que participó, como tú dices, en la oposición a Fujimori, cobra fuerza, es verdad, con Paniagua, llega a un punto aún mayor con Toledo, se mantiene en ese statu quo que alcanzó con Toledo. Durante el gobierno de Lapra también no tuvieron grandes retrocesos, no avanzaron, pero no tuvieron grandes retrocesos. Con Humala crecen aún más exponencialmente, y lo de Vizcarra fue ya prácticamente la toma de absolutamente las instituciones. Y el momento de lanzarse a la toma del poder, ¿no? Convertir al Ministerio Público en un campo de batalla, instrumentalizar la justicia, evitar que el Jurado Nacional de Elecciones elija un quinto magistrado, ya todo lo que ya sabemos. Pero empieza, quiero decir, a modo larva, digamos, de alguna manera, con el mismo Fujimori en la última etapa. Por eso, con el tema de justicia, con Delepiani, es donde empiezan ellos a tomar posiciones, con Fujimori. El caviaraje, la izquierda caviar, esa que comulga con el capitalismo, que está de acuerdo con las prácticas neoliberales, que habla inglés con los gringos, que no tiene problema, que no cuestiona como el viejo marxismo las relaciones de producción ni el rol de la clase trabajadora. No, eso es un tema que se mueve más bien en la superestructura, en el mundo de la cultura, y de ahí impulsa un conjunto de políticas públicas específicas basadas en la identidad. Esta izquierda caviar, ¿no? Que es perfectamente consustancial con un régimen de los empresarios que se consideran modernos, es la que ha llevado al país a un despeñadero democrático. ¿Son los principales defensores, por ejemplo, de los abusos de las AFPs? No levantan ninguna bandera respecto a los temas son de fondo. Aquellos que dicen que han reformado el poder judicial, el sistema electoral y han destruido el sistema de partidos. Son aquellos que a nivel de la escuela y la educación han logrado sus enfoques de género, sus políticas públicas, y por cierto la educación pública está peor que antes, ¿no? Y así, donde han metido la pata, han hecho más propaganda que recoger frutos realmente. Algunos de ellos, no solo en el sistema de justicia, recuerda Indecopi, recuerda algunas otras dependencias donde participaron durante Fujimori. Por cierto. Pero es verdad que con Fujimori entraron como de costadito. Sí, eran técnicos. Es verdad, y hay que decirlo. Se pintaban de técnicos. Que con Paniagua obtienen una bendición política. Sí, claro. Abierta. Con Paniagua ya se instalan, te das cuenta. Ese es el momento en el cual ellos ya llegan a la playa, llegan al poder, te das cuenta. Y con Toledo efectivamente se consolidan, porque Toledo llegaba sin mayor equipo, sin mayores planes, y entonces son los caviares los que llenan esos vacíos y se entronizan en el poder. Con Toledo ya el caviaraje es un factor potente. Es un poder. Tan es así que el gobierno de García los consiente, los mantiene
y no genera ningún tipo de contradicción. Sobre con todo ello por algunos primeros ministros que los protegieron sí, en sí, demasía. Sí, definitivamente. Pero lo que quería anotar de este tema, para puntualizar, ¿no? Quiero entender, y creo que me ayudes a entender, por qué, habiendo una diversidad de miradas, entre ellos el APRA, entre ellos algunos liberales que no se plegaron a Fujimori, porque hubieron algunos que no se plegaron a él, ¿por qué de toda esa diversidad que agrupaba el Foro Democrático, entre otras minoritarias organizaciones, fundamentalmente el Foro, por qué Paniagua siento que cerró casi exclusivamente con ellos? Primero que cerró porque estaban cerca como bichos ahí que le rondaban la cabeza. Además había gente interesante, simpática, atractiva. Eran voces renovadas, gente inteligente, sin duda alguna, que venía básicamente de la Universidad Católica, del programa además de Ciencias Sociales. Que no significaban lo que significan hoy, pues. Ya, claro. Y no, además en ese momento tenían el prestigio de haber estado conjuntamente con los partidos políticos, con el APRA también, sí, claro, en la lucha democrática. Pero son estos partidos, mira tú, los que alimentan, por ejemplo, en Toledo, en la señora Elian Carp, un sentimiento antiaprista que se esperaba que ya había sido resuelto luego que en los años 60 el ejército anunció el fin del veto, ¿no? Estos vuelven, claro. El enemigo principal era el fujimorismo, pero en segundo lugar estaba Alan García, estaba el APRA. Esta gente se encarga de mantener viva esa leyenda negativa del partido aprista y entonces genera una fisura que a veces hizo que en el bloque democrático, que debió gobernar, mira tú, para sacar el país adelante, como lo hizo la Concertación en Chile. En Chile también, los dos partidos que conforman esta alianza política fueron partidos que estuvieron enfrentados en la época del pinochetismo. La Democracia Cristiana, con Frei, incluso su jefe fundador, propició el golpe de Estado contra Allende, que fue un golpe cruento, que acabó con la muerte del presidente, ¿recuerdan ustedes? Y los socialistas fueron víctimas y perseguidos. Sin embargo, otra vez con gran grandeza, los dos sectores se pusieron de acuerdo para cogobernar el país. Y hubo una alternancia, primero de Patricio Aylwin, ¿no? Sí, sí. Luego del propio Frei. No, de Frei, pero también de Bachelet. De Bachelet socialista, sí. Y de, ¿cómo me he olvidado el nombre del presidente que también fue socialista? Entonces, hubo una alternancia, la Concertación fue un sistema de alianzas y aquí eso no se produjo. Culpable, el capiaraje fue una cuña que hizo que dentro del bloque democrático que había luchado contra la dictadura fujimorista se produjera una escisión. Entonces podríamos decir, a modo de ir cerrando este intercambio de ideas, muy respetuoso, por cierto, y lo tengo que decir, la gestión histórica, digamos, del paniagüismo creo que fue incompleta. Pero quiero destacar la figura de Paniagua como un hombre intelectual, honesto, decente. Sí. Creo que evidentemente quedó corto. Creo que los primeros años, o los primeros 2 años por lo menos de Toledo, debieron haber sido de continuidad de algunas reformas que preparasen la cancha para la democracia. Sin embargo, no tuvo grandeza, no pudimos cambiar el régimen de la Constitución en lo político fundamentalmente. Claro. Y lo peor, él no se atrevió a hacerlo. Se abrió la gran puerta a que la constructocracia, básicamente de los brasileños, empiecen a orientar las cosas, claro. Que es la otra gran deuda de... Eso es ya con Toledo, porque Toledo entonces busca en el gobierno de Lula un experimento para sus programas sociales. Lula había tenido éxito en esta materia. Yo he visto los asesores que vienen de Toledo a Lima y entonces se embauca. Y claro, Lula no solamente venía con programas políticos, sino también venía con una cartera de recomendaciones de empresas para hacer un conjunto de obras. Y Toledo se cumplió absolutamente, se tragó el anzuelo al 100%. Que es lo que he planteado como un subimperialismo brasileño basado en las megaconstructoras. Pero decíamos entonces, para cerrar este análisis, que podríamos señalar que el paniagüismo, en sus buenas intenciones y sus propósitos democráticos, fue insuficiente como transición porque no llegó a reordenar el tema constitucional en el Perú y de una u otra manera generó las condiciones para que un grupo determinado de la izquierda limeña en el Perú, clasista fundamentalmente, empieza a tomar posiciones muy fuertes justamente a partir de este gobierno de supuesta transición que debió haber sido de puertas abiertas mayoritarias, ¿no? El caviaraje divide el bloque democrático.
Y esa división se perpetúa para después. Y es la nueva contradicción donde entra después un fujimorismo renovado. ¿Te das cuenta? Pero es un poco... Pero esa es otra historia. El ADN, en el ADN también está parte del problema que vivimos actualmente. Muchas gracias, amigos y amigas que nos han acompañado a Línea Política, esta producción de la Coordinadora Republicana, a la cual pedimos seguir en todas sus redes sociales, sobre todo en su canal de YouTube CRTV. Gracias a VES TV de VES Cable por emitir el programa, igualmente a VHTV de Cable Más, al portal La Abeja y a Conectados Televisión. Con nosotros será hasta la próxima semana, tratando una vez más un tema más allá de la coyuntura. Buenas noches a todos, buenas noches, Ángel Delgado. Buenas noches, hasta la próxima semana.